Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y como todos los jueves, nosotros nos vamos telefónicamente hablando hasta Sevilla. José Manuel García, nuestro compañero periodista de investigación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañera. Pues muy bien, encantada de escucharte una semana más y siempre con este misterio hasta el último momento porque no sé de qué nos vas a hablar hoy. Así que esperamos que bueno, como siempre, seguramente que será muy interesante. Y antes de nada, quiero decir que José Manuel, además de hablar con nosotros y con muchísimos medios de comunicación, porque es una persona muy entregada a lo que hace, porque le gusta muchísimo, pues tiene libros escritos, hace sus rutas, tiene conferencias y es un hombre muy ocupado y al que pueden seguir a través de las redes sociales, ¿verdad, José Manuel? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que uno siempre está liado, siempre tiene algo, ¿verdad? Sí. Y soy difícil de coger, yo lo reconozco que en ocasiones soy difícil de coger, pero sí, a través de redes sociales, aunque he de confesarte que las redes sociales no me gustan mucho, ¿eh? Que no es algo que yo le dedique mucho es curioso. Y mucho tiempo. Evidentemente sí es verdad que bueno, no tengo más remedio que estar en ellas y demás porque no dejan de ser unos aparates, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que no me gusta mucho, se encrespan demasiado los ánimos, hay demasiadas historias extrañas. Ahora, por ejemplo, que ha pasado aquí el derbi sevillano en la ciudad, daba asco asomarse a las redes sociales entre lo que se decían uno y lo que se decían otro. Sí. Y la verdad es que bueno, que ya te digo, que por redes sociales me pueden encontrar, pues siempre tengo un correo abierto, que es en este caso el mío, el de correo @garciabautista.net, a través de mi página web, de mi blog, garciabautista.net o garciabautista.net/blog. Y a partir de ahí, bueno, pues todo el que quiera, pues yo estaré gustoso en atenderlo y siempre contesto, ¿eh? Eso sí te lo digo, siempre contesto. Y serán muchísimas las personas que se ponen en contacto contigo, ¿no? Antiguamente, recuerdo que cuando llegaba un momento en el que uno tenía que buscar los casos, le costaba mucho trabajo porque era relativamente nuevo en este mundo del misterio, porque no había redes sociales, no había internet, que en este caso sí son buenos medios y buenas herramientas, y porque también es verdad que eran temas más marginales, que en cierta forma pues costaban más que las personas pudieran hablar de las experiencias que habían tenido. Pero el tiempo pasa, uno va ganando en experiencia, va ganando también en visibilidad, y son muchas las personas que se acercan y te cuentan sus casos, como por ejemplo del que te quiero hablar hoy, que es muy, muy impactante y me ha hecho que pensar muchísimo, que es la visita de las personas fallecidas, de los seres difuntos, a sus hogares, a sus casas, una vez que la persona ha fallecido, que la persona, pues en este caso, ha dejado esta vida. Y como dice nuestro buen amigo Rafael de Alba, la muerte es solamente el inicio de otra vida. Pues posiblemente en lo que os voy a contar hoy se demuestre mucho de esa afirmación. Su protagonista se llama Félix. Félix es una persona que vive en Cádiz. Su mujer era onubense, Laura, 52 años, cuando fallece. Cuando trágicamente pues encuentra la muerte. La verdad es que nada hacía sospechar que iba a ocurrir esto. Ella era joven, 52 años, una persona joven, vitalista, que solía acudir al gimnasio, que tenía su trabajo, una persona dinámica, con una hija, en este caso de 20 años, como es la única hija que tuvieron. Y ella, bueno, pues un buen día, cuando regresaba del trabajo hacia su casa, pues se comienza a encontrar mal y sufre un infarto que fue fulminante, tal y como el médico
le contaría a Félix, una vez que tuvo la oportunidad de atenderlo, de hablar con él y de decirle, bueno, pues que prácticamente lo que le había ocurrido a Laura no tenía solución. Era algo que no lo hubieran podido salvar ni estando allí con una unidad médica en ese momento, culminando la pena, el luto, la pérdida del familiar querido, y a partir de ahí pues se procede a esos días que son los que llevan a la última despedida de la persona, del ser querido. Él recuerda que el día que entierran a su esposa, su hija, pues las primas le dicen que se vaya a su casa por no estar sola, por no dejarla sola, por estar con ella en compañía, por poder de alguna forma consolarla o al menos que estuviera más tranquila. Y bueno, de buena gana, pues ella se fue y su padre pues tiró, en este caso, para la casa, para el chalet que tienen en las afueras. Debía de alguna forma, de alguna manera, llevar a recordar un poco lo que fue esa vida y la pena, la tristeza que se impone en este tipo de circunstancias. Efectivamente así lo hizo. Él, cuando llegó a la casa, él además lo matizaba, que no tiene ninguna mascota ni un chalet muy bien montado, pero no tenía nadie que le esperara, salvo su hija, que en este caso estaba con los primos, y su esposa, que evidentemente había fallecido. Él entra, lo primero que le llama la atención es que justamente cuando pone un pie en la casa, lo primero que le llega es el olor al perfume de su mujer. A él aquello le llama muchísimo la atención, le impacta, porque por un momento él llega a pensar, cierra los ojos, y llega a pensar que realmente acaba de llegar del trabajo y que su esposa lo va a recibir en unos instantes. La tragedia fue que, evidentemente, en ese momento pues se da cuenta, despierta, y se da cuenta pues que nadie había que pudiera recibirlo, que fuera a atenderlo. Llega la hora de quedarse allí solo, con sus recuerdos, sumidos en sus recuerdos. Él piensa que bueno, que tal vez pues estos días que han sido ajetreados, pues ese olor se ha reconcentrado y que al abrir la puerta, pues como que si se hubiera escapado, como él decía. Se queda en casa. Él comenta que se sienta en el salón, no tenía ganas de comer, es comprensible, es lógico. Se sienta en el salón y cuando está allí sentado, viendo qué hacer, pensando, reflexionando, pues lo que se encuentra es que la luz del dormitorio principal se enciende sola. Él, desde el ángulo que tenía, puesto que desde el salón hay un pasillo en el que se deja a mano derecha la cocina y en el que se ve al final del pasillo pues el propio dormitorio, pues se tiene constancia cuando se enciende una luz del reflejo de esta, pese a que es una casa relativamente grande. Él se levanta. Hay que decir que la casa no tiene artefactos inteligentes como los que se puedan tener, que se encienden las luces, se apagan las luces con comando de voz o con comandos en el móvil, lo que es absolutamente manual. Y cuando, bueno, él se levanta y va al dormitorio, se encuentra que efectivamente no es una impresión, sino que la luz está realmente encendida. Que allí se ha encendido algo y que de alguna manera, de alguna forma, bueno, pues ese algo es lo que le ha obligado, lo que le ha llamado la atención para levantarse. Él apaga la luz, se vuelve al salón. En ese momento, bueno, pues se le ocurre, ¿por qué no?, mirar un viejo álbum de fotografías de la infancia, de cuando se conocen, de vacaciones juntos, un poco también el recuerdo, la nostalgia, que dentro de todo esto, pues, es lógico. Y cuando está viendo todo ello, cuando está viendo todo lo que son esas fotografías, le llega de nuevo
ese olor del que antes te hablaba. Incluso llega a sentir como si alguien andara por el pasillo. Él se quita aquel pensamiento de la cabeza, piensa que, bueno, que tan solo es una impresión, que tan solo es una sensación, que no debe de estar evidentemente en lo correcto. Bueno, que algo también debe de llevar esa pena que sentía dentro. Llegan aproximadamente las 12 de la noche. Él, como es lógico en este tipo de circunstancias, pues tenía unos días de permiso en el trabajo. Y bueno, al levantarse hacia la habitación, comprueba que efectivamente todo está cerrado y que no hay nadie. Comprueba la puerta principal, la puerta trasera que daba a la cocina, todo cerrado perfectamente, y en este caso él está en el dormitorio. Cuando está en el dormitorio, a él le llama de nuevo la atención que se enciende la luz de la cocina, una luz que él había apagado cuando hacía ese recorrido de regreso al dormitorio, pero se enciende la luz. Se levanta, comprueba que la luz está encendida, la apaga, piensa que tal vez hay más contacto o algo extraño, en el sentido de que el pulsador ha podido coger humedad, vete a saber qué ha podido ocurrir. Y cuando él regresa, se vuelve a meter en la cama, está tratando de despejar la mente viendo algo en la televisión, pues tiene la extraña sensación de sentir en la cocina como si alguien estuviera haciendo algo, pero que igual que siente eso le llega olor a café. La mujer, su esposa, Laura, tenía la costumbre de hacerse un café por las noches. Hay quien dirá, un café antes de dormir. Bueno, pues ella tenía esa costumbre, a mí me lo comentaba él. Me decía, fíjate que casi todo el mundo, si se toma un café por la noche, lo que se hace es que se acelera. Dice, pero ella no. Ella decía que a ella le sentaba bien y que se calmaba y que no, a ella no la alteraba. Entonces hacía un café y a él le llega ese olor a café. Ese olor tan profundo, tan penetrante, que bueno, que seguramente muchos oyentes ahora mismo les llega, ¿verdad? Sobre todo si son amantes de esta bebida. Una vez que él se levanta, comprueba que efectivamente no hay nadie en la cocina, pero la luz vuelve a estar encendida. Él la vuelve a apagar, él vuelve a acostar, y cuando está nuevamente acostado, pues hay otro hecho que le vuelve a llamar la atención. Él ve cómo se pasea una sombra por el pasillo, cómo esa sombra se pasea ante él, y de buenas a primeras se asoma alguien a su dormitorio y él identifica a su esposa fallecida. Parecía que no había pasado el tiempo, me decía, porque simplemente aquella persona que era su esposa, a ciencia cierta, le dice aquello de ¿quieres uno? Como indicando lo que se quería un café. Y él solamente se queda perplejo, la mira y, tardando en reaccionar, salta de la cama y se dirige hacia donde la había visto. Ya en ese momento, pues evidentemente no había nadie, no se encontraba nadie. Va a la cocina, se encuentra la puerta abierta. Él tenía la costumbre de cerrar la puerta, porque a veces del enrejado pues entraba fresco y decía a la esposa que, estando en vida, que hacía corriente y que tenía frío, y las puertas las solía cerrar siempre, y se encuentra la puerta nuevamente abierta y nuevamente con esa sensación de estar acompañado. Se vuelve a la cama, él trata de aislarse de todo lo que le estaba ocurriendo, piensa que efectivamente algo extraño le ha ocurrido, que tal vez el cansancio, el estrés psíquico que se tiene, que muchas veces ocurre eso, pues puede hacer que la persona crea que ha visto a alguien en el pasillo, o que esa persona distinta ha podido pasar, pero la verdad es que no se encuentra ninguna explicación. En días posteriores, esos olores, esas sensaciones van aminorando, van cayendo, van decayendo, y poco a poco acaban dejando pues ese espacio, ¿verdad?,
para que no vuelvan a vivirse ningún fenómeno extraño, ningún fenómeno anómalo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, su hija, sin que él le contara nada de lo que le había ocurrido, que tampoco quería asustarla, había veces que en los primeros días tras el fallecimiento de su madre, se acercaba al dormitorio donde estaba Félix y le decía: papá, me ha venido olor a mamá. Y él le decía: bueno, eso son sensaciones, eso es que la echas de menos. Pero él también me decía: el caso es que yo también olía ese mismo olor, ese mismo perfume. O otras veces en las que su hija se levantaba estando estudiando y le decía: papá, ¿no te viene olor a café? Y él, bueno, pues por tratar un poco de que ella no viviera la misma experiencia que él había vivido, pues le decía aquello de: no, a mí no me huele, pero realmente también le olía a café. Aquello fue aminorando, como indicaba anteriormente, y se acabó diluyendo. Para encontrar una explicación a todo esto, había tal vez que buscar, revisar, mirar entre las posibles causas que provocan este tipo de fenómenos. Tengo un buen amigo, como es Emilio Carrillo, que él comenta en muchas ocasiones que hay veces en las que la persona puede no tener conciencia de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la persona, cuando fallece, cuando ya ha dejado este mundo, este plano, pues simplemente nos abandona, cierto, pero con la particularidad de que una parte, un vestigio energético, un vestigio psíquico, llamémoslo como queramos, ese vestigio permanece. Ese vestigio está por unos días en el mismo lugar en el que estuvo en vida. Y eso hace que, de alguna forma, se quede con la sensación de estar aún en el mismo lugar en el que estuvo en vida. Cuando el difunto pues toma conciencia de muerte, es cuando comienza a alejarse, comienza a irse, comienza a retirarse, y al cabo de los días pues todo esto no es más que un recuerdo, aunque sí es cierto que en otras ocasiones pues permanece durante un mayor número de días, y que incluso hay algunos que permanecen definitivamente en este plano sin saber las causas o las razones, porque para unos se trata de una especie de despedida, para otros se trata de un recuerdo que ha quedado en ese lugar, para otros pues simplemente es un último contacto que se tiene con este mundo, con este lado, con este otro lado de esa vida, que es el mundo al que pertenecemos en este momento. Y, como bien decía Emilio Carrillo, casos hay. Yo siempre voy a recordar una experiencia personal, que es en este caso la que viene a ocurrirle a mi padre, que cuando fallece mi madre en 2016, diciembre de 2016, pues él pasa unos días fuera, no se queda en casa, y hay un momento en el que cuando ya, bueno, pues tiene que seguir haciendo su vida, al fin y al cabo, es su casa, su hogar, uno tiene que volver a la normalidad. A mí me decía que a él se le encendían las luces que tenía mediante detector de presencia en el pasillo. Luces que iban accionadas, en este caso, por la presencia física de la persona, que de alguna forma, al pasar, hacía que el detector se pusiera en funcionamiento. Eso, evidentemente, es imposible, conociendo cómo funcionan estos aparatos. Mi padre habitualmente lo tenía en el pasillo, pues se suele levantar por las noches a servirse, a orinar. Y para no andar encendiendo luces, pues lo que tiene son varios detectores que lo que hacen es que a su paso van iluminándole el camino. Pero aquellos detectores se iluminaban solos. A una determinada hora, sin coincidir nunca, pom, 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 se iban encendiendo, y bueno, a él le llamaba la atención. En otras ocasiones, pues
también me decía que por las mañanas sentía como si en la casa hubiera alguien, como andaban en la cocina, como andaban en el cuarto de baño. Y a él, bueno, pues a él era algo que evidentemente le inquietaba. La situación se empezó a poner un poco más tensa cuando en otra ocasión, bueno, pues a mí me llega a decir, oye, hoy, esta noche, he visto una sombra por el pasillo, pasear. Una sombra por el pasillo, claro. Bueno, papá, te decía yo, tampoco me echo mucha cuenta a eso, que estás tomando. Él habitualmente como medicamento, que es lo que suele explicar este tipo de casos también, Orfidal. El Orfidal, pues, puede hacer que la persona, en ese estado en el que la asume, pues tenga determinadas impresiones auditivas, visuales, alucinaciones, casos muy extremos, y que puede hacer que la persona realmente piense, crea que eso que ha visto es real cuando se trata de una composición quimérica de su propia mente, determinado a esos fármacos. Entonces, bueno, pues a mí me dice, no, es que ya son 2 o 3 noches las que la he visto, además la alarma que tengo en la puerta ha sonado ya varias noches seguidas. Ven y revisas todo lo que es el aparataje que tengo. Yo me dirijo allí, compruebo que evidentemente la alarma de la puerta funciona perfectamente, como los detectores de presencia, sometiéndolos a un test determinado, pues no tienen un comportamiento anómalo, luego tampoco se puede decir que sea un fallo técnico. Y mi impresión, como yo le dije, simplemente todo el aparataje funciona bien, no debe de haber ni debe de tener ningún problema en concreto. Bueno, aquello queda así, van pasando los días, pero nuevamente hay un momento en el que me dice, oye, esta noche he tenido una experiencia muy rara. ¿Qué te ha pasado? No, pues que me he despertado y tal y como me he despertado he visto una silueta frente a mí. Pues oye, tal vez te pueda ocurrir, te pueda pasar que te lo hayas, si estabas dormido y has despertado, que te lo hayas figurado, que hayas pensado que podía ser posiblemente de eso, y realmente, oye, pues no era. No, yo te garantizo que había visto a una persona perfectamente delante mío. Yo no le quise tampoco dar más importancia porque creía que evidentemente se trataba de esos fármacos que tomaba y demás. Hasta un día que, estando trabajando precisamente en el turno de noche en Canal Sur, en el programa de radio, pues recibí una llamada, ya cuando acababa, ya cuando salía, en el que me decía, oye, vente para acá, que tu madre está sentada en la cama. Claro, a mí cuando ella me dice eso, pues ya no temiendo que fuera real lo que me estaba contando, sino que realmente, oye, estuviera en un momento en el que una alucinación o algo le pudiera llevar a cometer un acto irracional o irresponsable. Entonces, bueno, lo más apresuradamente que pude, dentro de la hora, 3:30 de la mañana, y de la circulación a esa hora, que no hay demasiado tráfico en la ciudad, pero que también se debe de conducir con prudencia, respetando los límites de velocidad, pues llegué a casa, y cuando entré en este caso con mi llave, pues lo que me encontré fue ese olor, esa bofetada que comentaba anteriormente, que te da, ese olor que te llega, y que es tan inusual. Y luego, bueno, cuando estuve en el sitio, oye, ¿qué ha pasado? Me volví a repetir lo mismo, perfectamente despierto, sin que tuviera las facultades alteradas ni nada de eso. Y, bueno, comprobar cómo aquello realmente era extraño. Y como era fin de semana, aquel fin de semana había tocado hacer una investigación previa a lo que era el programa de radio, por lo cual yo llevaba en la mochila material para hacer una investigación, no en este caso que la fuera a hacer en mi antiguo domicilio, sino básicamente el material que habíamos utilizado, que era, como yo digo, un maletín de supervivencia precisamente para poder investigar al sitio que ese día en cuestión íbamos, ¿verdad? Bueno, pues recuerdo que
puse allí los aparatos, puse todo lo que eran las máquinas que habitualmente suelo llevar, la grabadora de audio, todo lo que es el aparataje básico. Y bueno, la sorpresa fue que se empezaron a registrar algunas inclusiones que, por ejemplo, a mi padre la llamaban por un apelativo cariñoso que tenían, no por su nombre, simplemente un apelativo cariñoso. Y a mí, en lugar de decirme mi nombre, José, pues me llamaba por lo que era también la fórmula que ella utilizaba, que era chico. Con lo cual, por ser el menor, evidentemente, de la casa, con lo cual coincidía bastante bien con lo que, al fin y al cabo, había sido la vida de ella en esta vida. Algo te impulsa, te indica que realmente este fenómeno es real. Hay otros casos que son igualmente impactantes. Yo siempre voy a recordar, por ejemplo, un caso en Coria del Río, de una persona que tiene una experiencia que es abrumadora. Dos amigos que se solían ver a diario y uno de ellos pues cae enfermo. Al caer enfermo recibe la visita siempre a diario de su otro amigo. Todos los días llegaba, él tenía una llave con la que entraba, con la que le daba, como se suele decir, una vuelta, y con la que un poco trataba de ver si se encontraba todo bien, si necesitaba algo, que al fin y al cabo la persona que la cuidaba era su hija, y su hija pues cuando estaba en horario de trabajo pues evidentemente tampoco podía estar durante esas horas pendientes del padre. Hay un momento en el que él siente las llaves, era por la mañana, entra su amigo, como solía hacer a diario, coge la silla y estando allí pues se acerca a la cama y se sienta con él en la cama, nuestro protagonista en la cama y su amigo sentado en la silla, y como siempre charlaba. Llevaba su periódico, le hablaba de las noticias que iba viendo en la prensa, del deporte, de cómo iba las decisiones políticas, siempre es un tema muy recurrente, de cómo está el país, bueno, un poco en esa línea. Y cuando llegó más o menos las 2 de la tarde, su hija solía llegar sobre las 2:30, pues le dice aquello de, bueno, pues me voy, no necesitas nada, no necesito nada, no, es que si no te lo traigo, no necesito nada, no te preocupes, vete. Y esta persona pues se fue, dejó el periódico y se fue. De hecho, me llegó a comentar que le dejaba el periódico por si luego le quería echar un vistazo, que él al fin y al cabo ya lo había leído estando allí. Al cabo de los 20 minutos aproximadamente llega su hija y al entrar en el dormitorio pues tiene la cara bastante cara y acontecida. Se sienta en la misma silla que se había sentado esta persona, le extraña, le dice, ¿te has levantado para algo? No me he levantado para nada. La chica lo comentaba por la silla. Estaba en una posición como si alguien se hubiera sentado allí haciéndole compañía. Y simplemente le dice, es que te tengo que contar algo que ha pasado y a ver, tampoco quiero que te altere, pero bueno, desde que te pongan un mensaje o te llamen por teléfono, prefiero decírtelo yo. ¿Te ha dicho alguien algo? No, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Pues nada, esta noche Paco, ayer la noche, sobre las 2:30 o por ahí, se empezó a encontrar mal. Llamaron al médico. El médico pues dictaminó que tenía un sonido bastante raro en el corazón, como una especie de arritmia, que podía ser casi como un principio de infarto, y determinó que lo mejor era movilizarlo y llevárselo urgentemente al hospital. Y de madrugada pues simplemente ha fallecido. Él la mira y le dice aquello es broma, ¿no? Dice, no papá, no es broma, es verdad. Yo con esas cosas no bromeo, jamás bromearía. No, eso no puede ser. Pero vamos a ver, ¿por qué no puede ser, papá? Te estoy contando lo que ha pasado.
porque Paco hasta esta mañana aquí, no se ha podido morir anoche. Ha venido, ha dejado la silla donde tú estás sentada ahora mismo y ha estado aquí conmigo. No, papá, eso es imposible. Por eso te lo tienes que estar figurando, te lo tienes que haber imaginado, porque eso no es posible. Y nuevamente él, pues le viene a indicar que sí, que es lo que él ha tenido la oportunidad de vivir. No, papá, estás confundido, estás equivocado, te has debido de quedar dormido y has pensado que ha venido, pero él no ha podido venir. ¿Por qué? Él ha fallecido esta noche, a las 2:00 de la mañana. Entonces recuerda que le había dejado el periódico. Y un poco apenado, irónico, sorprendido, le dice: ahí en la mesilla hay un periódico. Y dice: sí. Dice: ¿qué periódico es? Diario de Sevilla, papá. ¿Le puedes mirar la fecha? Le mira la fecha y lo sorprendente era del día de hoy, del día en el que él decía que había estado su amigo allí y que efectivamente, no, pues alguien había tenido que estar, porque de forma contraria no habría dejado el periódico, y esta persona pues no podía levantarse, y a la casa no había ido nadie, puesto que tan solo había 3 llaves. Una llave, la suya propia, la de la hija, y la otra la que tenía el propio difunto, Paco, el que había fallecido, que por ser vecino y por ser persona que habitualmente era de extrema confianza, pues se ofreció a darle una vuelta, ya que estaba jubilado y no tenía nada que hacer, y echaba un ratito allí por las mañanas, todas las mañanas, indiscutiblemente. Aquella mañana, pues el bueno de Paco quiso ir a ver a su amigo, pero con la particularidad de que él mismo había fallecido la noche anterior. Es una forma de seguir con esa dinámica del que no tiene conciencia de muerte, como decía Emilio Carrillo, de al que le llega su hora a lo mejor con demasiada prontitud o que lo coge por sorpresa, que durante unas horas, unos días, permanece en este plano, incluso materializándose por el desconocimiento obvio y tácito que hay a ese nuevo estado que tiene. Y aquella mañana, pues a mí no me cabe ninguna duda que nuestro amigo Paco, pues se acabó manifestando a su otro amigo y que acabó visitándome. Evidentemente se podrá argumentar, bueno, pues una alucinación, los propios medicamentos, se podrá argumentar 1000 y una circunstancias, que algunas estarán hasta en lo correcto. Pero, como a mí me decía nuestro protagonista, que alguien me explique a mí cómo llegó ese periódico ahí. Que alguien me lo explique. Y en verdad lleva razón. Que alguien explique cómo ese periódico llegó a ese punto y cómo ese periódico, bueno, pues con esas noticias que además habían comentado, que le habían leído, estaba en esta circunstancia, en esta situación, en ese momento, en el punto en el que precisamente él decía que había ido su amigo a visitarlo. Son casos, el de Félix y su esposa Laura, en Cádiz, ella onubense, el caso, en este caso, de mi padre, que es algo que a mí me toca directamente y que, aunque en alguna que otra ocasión lo he contado, a mí me sirve para ejemplarizar eso. Precisamente ahí está, y también una investigación posterior que tuvimos la ocasión de hacer en mi propio domicilio, donde también surgieron, bueno, pues unos resultados bastante Fíjate que estaba yo pensando mientras te escuchaba que estoy segurísima, José Manuel, que hay muchas personas, muchos oyentes que se identifican con estas historias, que tienen algo que contar, segurísima. Estoy seguro que muchos oyentes se identifican con este tipo de historias porque seguramente algunos han tenido en alguna ocasión una experiencia similar o han tenido una sensación similar. Las sensaciones son subjetivas, es cierto. Sí. Pero no deja de ser algo real cuando tienes unas pruebas, unas pistas. Sí.
En este caso, el fenómeno de la clariaudiencia es el oler todo lo que son olores, aromas, perfumes. Eso es un fenómeno que puede considerarse como subjetivo, puesto que en muchas ocasiones solo la persona es capaz de oler. En otras ocasiones el sentir, ¿verdad? Pero cuando ya, por ejemplo, una luz se te enciende sola, y tú ves que la luz se enciende sola, cuando te han visitado y te dejan un periódico, cuando estás en un sitio y grabas psicofonías y te llaman por el nombre por el que te conocían familiarmente, cariñosamente, y que es inherente a esa persona, pues evidentemente es que algo hay. Sí. Aquí no puede haber otra alternativa. Se podrá ser creído o no. Yo ahí ya no puedo entrar, porque la creencia es libre. Y la creencia va con cada persona. Yo ahí no puedo entrar, es un terreno en el que no me puedo adentrar. Pero sí es verdad que dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que es esa fenomenología de la que hablamos, esas apariciones más allá de la muerte, esa evidencia de vida más allá de la vida, lo que nos deja es un mensaje también de esperanza. Sí, que puede que sea esa otra forma de vida de la que se habla y de la que uno pues no va a tener constancia aterradoramente hasta el momento en el que fallece. Y digo aterradoramente porque aunque en estos últimos tiempos hay muchas personas que dicen yo no tengo miedo a la muerte, la inquietud y la incertidumbre no hay quien te la quite. Claro. Ante ese momento, con lo cual historias ocurridas más allá de la muerte, un mensaje de esperanza y la constancia de aquello que decía Emilio Carrillo, la no conciencia de muerte que se pone de manifiesto en muchas ocasiones y bajo determinadas circunstancias. Increíble, como siempre. Ha sido un placer escucharte en este día, en este jueves. ¿Qué tal se te presenta el fin de semana? ¿Tienes mucha actividad? Ruta, radio. Mis fines de semana son tremendos, pero sí. Bueno, hay tengo ruta por la ciudad, luego tengo 4 horitas de radio en Canal Sur, tanto el viernes noche como el sábado noche. Sí. Y bueno, cuando te das cuenta, pues te encuentras que descansa poco, que falta me hace también abierto. Pues sí, te hace falta un poquito, sí. Sí, dormir me hace falta un poquito. Y bueno, en cualquier caso, a uno cuando le gusta lo que hace tampoco tiene problemas en llevarlo a cabo. Tenemos suerte de hacer lo que nos gusta. Somos afortunados. Sí. Tenemos suerte, compañera. José Manuel, un placer. Que pases feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Besitos, cuídate mucho y nada, igualmente, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Isabel, gracias. Adiós. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.